¿Qué tal, Juan Onsari? Nos encontramos hoy reunidos Hola, con doctora. ¿qué tal? En el estudio jurídico de la UNLP para ayudarlo para el caso de que su caso pueda ser tomado por los alumnos y ellos lo puedan estudiar. Le vamos a preguntar cuál es el inconveniente o el conflicto que usted está afrontando. Bueno, como dije, mi nombre es Juan Orsari y vengo acá porque hay una situación que no da para más, que necesito ayuda. Yo firmé un boleto de compraventa por un terreno, el cual no lo puedo utilizar, digamos, y a su vez siento que en muchos aspectos he perdido a raíz de eso. ¿Cuándo firmó ese boleto de compraventa y cómo? ¿Cuándo? Yo lo firmé el 3 de marzo del 2010 con un tipo de apellido Zavala, que bueno, que es una persona bastante grande que nos hizo conocer otra persona que se llama de apellido Igal, que era mi amigo en su momento, que éramos compañeros de la policía y que él es abogado y bueno, él nos acercó porque él a mí una vez me contó que conocí una persona que tenía un terreno y bueno, yo tenía ganas de comprarlo. Usted llega a la compra-venta de ese terreno por medio de IGAL. Exactamente, ¿Y exactamente. Y cómo ese terreno, IGAL que perdón, era el... ese terreno viene, digamos, a colación porque Zavala lo hereda, según él, de su esposa y estaba tramitando eso en un expediente de sucesión. IGAL que era heredero? No, el heredero era Zavala, pero según él en ese momento decía que era único heredero, digamos. En ese contexto, el doctor IGAL entonces le vende a usted, en realidad Sí, hace yo los dinero, quiero demandar a los dos, doctora. ¿por qué a los dos? Sí, ¿Cómo fue? porque sí, a los dos porque Igal nos reúne a mi padre y a mí con Zavala, fuimos a su estudio, hablamos del precio y de la forma del pago y nadie cumplió con lo acordado en ese documento. ¿Qué acordaron allí? Bueno, en realidad nos reunimos y a los pocos días después de reunirnos, mi padre tuvo un percance de salud, quedó internado, y yo en ese momento decía, bueno, de este negocio yo me bajo porque tengo otras prioridades, no quiero hacer nada, se lo comuniqué a IGAS, perdón, y él me insistía y me insistió de tal punto que terminamos firmando un documento en el buffet del hospital ese día, el 3 de marzo. Lo firmamos ahí. ¿Dónde estaba internado su padre, me dice? Sí, exactamente. Bien, ¿y hubo algún pago documentado? ¿Usted hizo un pago a la firma de ese contrato de compraventa? ¿De ese boleto de Sí, compraventa? yo pagué por transferencia bancaria, pagué 170.000 pesos y al poquito tiempo, digamos, en ese mismo día, pagué 130.000 en efectivo. ¿Y eso fue donde? ¿Ahí mismo en la firma del boleto? ¿Ahí en el buffet No, del... no, ¿Cómo fue? porque Igas le dijo le dijo a Zavala que nos espere ahí, que él me llevaba en su propio auto, nos llevaba hasta mi casa a buscar el dinero, y cuando llegamos, él me dice que lo haga si podía por transferencia, pero que se lo haga él, porque bueno, Zavala confiaba, yo también confiaba porque éramos amigos y compañeros de trabajo. Entonces, bueno, le hice la transferencia y a su vez le di dinero en efectivo, que él lo puso en un sobre y cerró el sobre. ¿Y qué pasó con ese sobre? Después fue entregado a Zavala, que es el titular, heredero de ese... Bueno, de eso yo me enteré después, pero en realidad no, porque lo vi, que le entregué un sobre a su mujer de camino al hospital de vuelta. Yo no pensé que era otra cosa, pensé que había agarrado algo de su casa o algo, pero a los días que nos volvemos a reunir para terminar con los papeles y todo, nos volvemos a reunir y Zavala manifiesta inmediatamente cuando llegamos que no había recibido absolutamente nada. de A ese lo que, de ¿cómo? de la primera entrega que usted hizo. Exactamente, no había recibido nada. Se lo había quedado todo este abogado. Bien, ¿y qué dijo el abogado?
El abogado terminó diciendo en ese momento, leyéndonos el código, creo que era el Código Civil, abrió un libro enorme y empezó a leer no sé qué cosa, y nos terminó convenciendo de que, bueno, él había retenido algo más del 40% de lo que yo le había dado en calidad de gastos de operatoria, de las cuestiones que los abogados se encargan. A partir de ahí, como que hubo una cierta discusión y terminamos, bueno, diciéndole al señor Zavala que yo le iba a pagar lo que restaba directamente a él, pero en cuotas como habíamos acordado desde un principio. ¿Y esas cuotas fueron pagadas conforme lo pactaron? Yo le fui pagando a, a Zavala porque el tipo decía que no había recibido nada. Yo no lo podía creer que no había recibido nada. Y En usted le pagó. realidad, yo cuando intenté pagarle, en un momento, este abogado nos recomienda que hagamos un poder en una escribanía. Vamos a la escribanía, todos, vamos de nuevo, nos reunimos de nuevo para hacer un poder en una escribanía. ¿Un poder para qué? ¿Para qué era ese poder? ¿Le otorgaban un Eh, poder legal? Sí, Igal quería hacer un poder, creo que se dice irrevocable, como para poder percibir ese dinero y entregárselo al señor Zavala, que es una persona bastante grande, pero inmediatamente cuando la escribana se pone a leer unos papeles y hace su trabajo, la escribana advierte y solicita a este abogado, le solicita primero el expediente de sucesión, que hacía referencia lo que yo había firmado, porque yo lo leía eso, y segundo le solicita el propio contrato, el boleto de compraventa, se lo pide. No sé por qué, pero bueno, ella estaba haciendo su trabajo en ese momento y solicita esa información. Y ahí fue cuando Igal se puso un poco nervioso y no sabía qué decir. eh, yo también lo noté y un poco como que yo también me ponía nervioso porque era una situación bastante fea que no estoy acostumbrado a vivir. Eh, y bueno, ahí nos vamos todos, no me acuerdo muy bien cómo pasó, pero nos vamos todos y al tiempo se presenta un abogado de apellido Maidana, si no recuerdo mal, en defensa de Igal y que hace como una especie de presentación de un expediente de sucesión, pero en reconstrucción estaba ese expediente. Ese expediente era de la mujer de Bien, Zavala, ¿cómo ¿cómo? toma, usted cómo toma conocimiento de ese expediente? Porque me lo ¿Cómo para informa la escribana. La misma escribana es la que me llama y me dice, mirá, esto no lo puedo hacer porque resulta que en este expediente no solo que se empezó a tramitar hace un montón de tiempo, como en el 95, sino que a su vez hay otro presunto, creo que me dijo presunto la palabra heredero, así que no solo que me habían hecho gastar un montón de dinero y de tiempo, sino que a su vez me habían mentido ambos, porque ambos tenían que haber sabido que no era el único heredero Zavala, así que todavía era peor. O sea, imagínese. ¿Y se pudo hacer ese poder entonces en la No, escribanía? no, no se pudo hacer porque a su vez, no solo que no pudo hacer ese poder llamado irrevocable, porque a su vez le surgió la información a la escribana de que ese mismo terreno se había vendido incluso en fecha anterior a, no sé si a la iniciación de ese trámite o qué, y a su vez que ese que lo había comprado se lo había vendido a otra persona. O sea, yo estaba todavía más lejos de conseguir lo que había propuesto en ese documento. Y ¿Eso te en qué digo la fecha? verdad, eso es, ¿qué cosa? Que se había vendido a un tercero, Como a en el otra año persona. 95, hace un montón de tiempo, un montón de tiempo. Lo peor de todo es que yo pensaba que Gal era mi amigo y en realidad el tipo se aprovechó del momento que yo vivía con mi padre y yo me quedé con mi padre convaleciente con su enfermedad, sin el terreno, sin los pocos ahorros que teníamos, defraudado tanto emocional como psíquicamente. Y bueno, yo quiero que me paguen lo que me hicieron. Juan Onsari nos ha relatado los hechos de lo que usted ha vivido. Le propongo que en el caso de que los alumnos tengan interés en consultarle, si usted puede asistir.
a una Sí, entrevista. sí. Tendría que organizarme, pero sí, podría. Le quiero hacer un comentario, doctora, que yo una vez fui a un abogado que me cobraba un montón de dinero y él me recomendó, yo por si le ayuda a usted, me había recomendado una acción declaratoria que no sé qué es, pero bueno, yo se lo quería decir por si usted lo sabe hacer y quiere hacer eso, capaz que es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, en ese caso lo vamos a citar para que usted pueda ser entrevistado por ellos, para que pueda aportar algunos otros datos que van a ser necesarios para el estudio del caso, y lo invitamos a que en caso de ser así necesario que pueda asistir. Le avisamos. Gracias, doctora. Por favor, que tenga un buen día.